de romper las cuerdas que te unían al Dios vivo, desterrarlo de tu imperio y echarlo en el olvido. Le declaraste la guerra usando sus utensilios, profanaste el tesoro del Dios viviente, de ese gran rey. Mostraste tu desenfreno bajo efectos del vino, con todas tus concubinas y con tus grandes amigos. Sean todos bienvenidos a este espacio que he titulado Reflexiones Divinas. Quiero hablarte de un tema titulado Cuando solo brilla el hombre en la congregación. Esta es la parte 2. Y quiero referirme a algo que muchos de ustedes ignoran, la ingeniería social aplicada desde los púlpitos de hoy. Antes que nada, quiero decirte algo. Usar una música santa de adoración de fondo no está mal, no es un pecado. El que tú subas un video a YouTube con un retrato normal, no una pose estudiada en un estudio como si tú fueras un actor de película o un cantante, pero usar una foto normal como lo hago yo, eso no es pecado. Poner música de fondo, música santa que adora a Dios, eso no es pecado. Esto es algo que es válido hacerlo porque es una música que ha sido creada bajo la guianza y la unción del Espíritu Santo. Pero en este mensaje del cual quiero hablarte sobre eso que se llama ingeniería social, que es una manipulación hacia las masas para controlar su comportamiento, ellos usan cierta música, una música que no tiene una letra, que no fue compuesta para Dios. Esto es música de fondo para persuadir, para manipular. Y se hacen repeticiones de frases, de palabras. Se le dice a la gente, repita conmigo, dígale al hermano que está a su lado. Todo esto es ingeniería social. Luces de diferentes colores, humo artificial para darle más impacto. Entonces, por eso quiero que escuches con atención esto que muchos desconocen. ¿Te has preguntado cómo es que ciertos predicadores, sin tener formación profunda en teología ni un llamado genuino del Espíritu Santo, logran manipular multitudes, controlar congregaciones enteras y hacer que todo gire alrededor de su imagen personal? La respuesta está en una práctica peligrosa y profundamente antibíblica, llamada ingeniería social. Muchos de estos líderes asisten a conferencias pastorales y talleres motivacionales, donde no se les enseña a orar más, ni a buscar la guía del Espíritu Santo, ni a humillarse ante la palabra. No, lo que aprenden son técnicas psicológicas, retóricas de marketing y manipulación emocional. Les enseñan cómo construir frases impactantes, cómo usar la música, la iluminación, los gestos, los tonos de voz y hasta el silencio para provocar reacciones en la audiencia. Esa es la razón por la cual todo creyente tiene que tener una sola cobertura. No la cobertura de un hombre, sino la cobertura del Espíritu Santo. Y todo creyente tiene que estudiar la palabra de Dios, leerla. Aunque le produzca aburrimiento al principio, órale a Dios para que te dé entendimiento. Entonces, en estas reuniones se les entrena a estas personas para convertir al púlpito en una tarima teatral. Se les instruye sobre cómo crear una marca personal, cómo hacer que su rostro esté en todas las redes, cómo repetir palabras emocionales y cómo anular a cualquiera que los confronte.
Eso lo ven ustedes en las redes sociales, cómo están saturadas de predicadores que pareciera que todos predican el mismo mensaje. Y esto no es otra cosa que ingeniería social aplicada desde el púlpito. Una ciencia que estudia cómo manipular la conducta de las masas usando el miedo, la emoción y la repetición de discursos. Por eso es que en pleno siglo XXI, cuando buscas mensajes de Cristo, de su palabra, pareciera que todos predican lo mismo, todos repiten las mismas palabras. Y lo peor de todo, hermano, es que en muchas de estas iglesias, donde solo brilla un hombre, el mensaje central no es Cristo crucificado, sino el apóstol, el profeta, el líder, el pastor evangelista. La iglesia se convierte en un sistema piramidal de control, donde el que cuestiona es un rebelde, el que piensa es un divisor y el que denuncia el pecado es acusado de estar tocando al ungido, de ser un rebelde, un hijo del diablo. ¿Cuántos de ustedes han vivido esas experiencias? Pero ¿acaso no dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 11, que cuando Pedro cayó en hipocresía, él lo resistió cara a cara porque era de condenar? Entonces, ¿qué es esta locura donde nadie puede decir nada? Donde todo gira en torno a la figura de un solo hombre. ¿Acaso fue Pablo condenado por los creyentes cuando reprendió al apóstol Pedro? No. Si lees la palabra te darás cuenta que el apóstol Pedro recibió con humildad la corrección, porque él mismo sabía que el mismo espíritu que hablaba a través de él estaba hablando a través de Pablo. Por eso, hermanos, hoy vamos a desmontar esas estructuras. Hoy vamos a confrontar ese culto a la personalidad. Hoy vamos a proclamar con la autoridad de la palabra que la gloria es de Jesús y no de ningún hombre. Así que si tú estás en una iglesia donde solo un hombre brilla, donde todo gira en torno a una sola cara, a una sola voz, a una sola interpretación, abre los ojos, porque no estás en una iglesia del Nuevo Testamento, sino en un sistema ególatra de manipulación disfrazado de iglesia. Y por eso, amado hermano, te quiero hacer entender que Cristo no vino a formar seguidores de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo. Cristo vino a hacer discípulos suyos, hombres llenos del Espíritu que también predican, que también enseñan, que también llevan la cruz y anuncian su venida. Por eso tienes que entender la Biblia, por eso tienes que conocer la Biblia. No solo debes estar escuchando lo que te dice un hombre. Tienes que pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales y que te dé discernimiento para filtrar el contenido mundano del contenido del Espíritu Santo. Así que prepárate, porque este mensaje no es para los cobardes. Es para los que aman la verdad, para los que no se venden por un cargo, ni por un púlpito, ni por un reconocimiento humano. Este es un llamado a volver al verdadero evangelio. Así que, hermanos, voy a explicarle con el conocimiento que el Espíritu Santo me ha dado. No es mío, ese conocimiento es del Señor Jesucristo. Yo no soy nada, soy un gusano delante del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo funciona la ingeniería social en los púlpitos? La ingeniería social es una rama del conocimiento que estudia cómo manipular el comportamiento humano a través de la persuasión emocional, la repetición, la sugestión y el control de la información. ¿Por qué digo control de la información?
Si ustedes viviesen en Cuba, se darían cuenta que las emisoras solo publican lo que el Estado permite que se publique. Si una emisora se atreviese a cuestionar la voz del Estado, la voz del gobierno, rápidamente es cerrada. Y eso sucede en muchas iglesias. Muchas iglesias que no son más que empresas disfrazadas de iglesia, donde si alguien se atreve a cuestionar lo que el líder principal está diciendo, es rápidamente silenciado. Cuando esta ciencia se camufla bajo el manto de lo cristiano, se convierte en un instrumento del diablo, porque falsifica el mensaje de Cristo para esclavizar las conciencias, controlar las masas y levantar imperios personales en nombre de Dios. Número 1. Usan la emoción como herramienta de dominio. Los predicadores manipuladores no apelan a la razón ni a la convicción bíblica, apelan a la emoción. Te hacen llorar, reír, gritar, aplaudir, pero no te enseñan sana doctrina. No te enseñan lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, todo lo que predicó el Señor Jesucristo. Lo que se predica es una montaña rusa de emociones, pero al final nadie es transformado por la palabra. Por eso tú puedes ver en esas iglesias donde hay un supuesto ungido, disfrazado de sana doctrina, que todos los demás son miembros carnales, que constantemente viven cayendo en pecado. Y son congregaciones donde han habido múltiples escándalos sexuales, dinero que desaparece y nadie sabe lo que pasa, un líder al que hay que rendirle culto, al que la gente le lleva dinero, le lleva ropa de marca, le pagan resort en hoteles. Es un magnate, una figura seguida por todos. Jesús no manipuló con emociones. En Juan capítulo 6, verso 66, muchos se fueron cuando el mensaje se volvió duro. Jesús no intentó retenerlos con frases dulces. Él hablaba la verdad, aunque doliera. Número 2. Redefinen el concepto de ungido para blindarse. Utilizan textos como el de David y Saúl para infundir temor. Enseñan que nadie puede tocar al ungido, aunque el supuesto ungido viva en pecado o manipule a los fieles. Esta es una falacia de autoridad y es un mecanismo de control. Y por eso te voy a hablar del contexto real de lo que sucedió con David y Saúl. David no tocó a Saúl porque Saúl fuese un super ungido. No lo tocó porque él vivía bajo la teocracia de Israel. No había iglesia, ni pastores, ni profetas con iglesias. Además, David sí denunció el pecado y sí reprendió con firmeza cuando fue necesario, como lo hace el Salmo capítulo 52. Número 3. Convierten el púlpito en un centro de programación mental. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver cómo lo hacen. Mientras ellos están iniciando el mensaje, el supuesto mensaje, ellos repiten frases como decláralo, dile al hermano que está a tu lado, todos digan conmigo, y vuelven y lo repiten. A veces dicen, ¿cuánto me dicen aleluya? ¿Cuánto me dicen gloria a Dios? ¿Cuánto no lo han escuchado? Profetízalo, decláralo, proclámalo. Todas estas frases ustedes las han escuchado. Recíbelo. Solo diga cosas buenas. Te dicen cosas como que si tú solo estás hablando del diablo, hay problema en tu vida. Si tú solo hablas de condenación, hay problema en tu vida. Y no saben que Jesús habló más del infierno que del cielo. Eso lo hizo Jesús. Esto es un condicionamiento verbal. Todas estas frases
que se repiten, como diga conmigo, dígale al hermano que está a su lado. Por eso cuando yo he estado en algunas campañas donde hay alguien haciendo estas estupideces, yo nunca hago eso. He ido a iglesias donde siempre el predicador sale con esos shows. Dígale al hermano que está a su lado, póngase de pie, dé una vuelta, diga esto. Eso es un condicionamiento muy estudiado en la ingeniería social. Es una forma de anular el pensamiento crítico y forzar al oyente a aceptar sin cuestionar. Estas frases se repiten mecánicamente y la repetición graba ideas no bíblicas en la mente del creyente. Y así, sin darse cuenta, muchos terminan creyendo cosas que Dios nunca ha dicho. Por eso repito una y otra vez, estudia la palabra de Dios. Si un mensaje no tiene base bíblica, no creas en ese mensaje. Número 4. Usan el poder de la imagen para implantar idolatría. No presentan a Cristo, se presentan a sí mismos. En sus canales de YouTube, en los afiches, en la imagen de fondo solo aparece su rostro, pero no un rostro normal, no una foto normal como esa que estás viendo en este video, sino fotos impactantes que parecen actores de película o el presidente de los Estados Unidos. Hablan como si fueran ellos el mensaje. Y si permiten a alguien más predicar, solo es para que diga lo que ellos autorizan, no lo que esa persona quiera decir de parte de Dios. Esto genera un culto a la personalidad y la congregación termina idolatrando al hombre. No se atreven a cuestionarlo, no se atreven a corregirlo. Nadie osaría corregir a uno de estos líderes aunque sepan que está haciendo algo malo. Esto no es honra bíblica, esto es idolatría disfrazada. Número 5. Censuran la denuncia, pero permiten el espectáculo y el pecado oculto. En sus púlpitos no hay espacio para el arrepentimiento ni la reprensión del pecado, pero sí hay espacio para shows de supuestos milagros que en su mayoría son falsos. Palabras proféticas repetidas, humo, luces, risas y hasta bailes. ¿Cuántos de ustedes no han visto todo eso en esas grandes congregaciones? ¿Cuántos no lo están escuchando a diario en casi todos los mensajes? Porque pareciera que todos los predicadores predican el mismo mensaje. Todo está montado para generar una experiencia, no una transformación. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, que llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, como hoy en día la gente tiene deseo de escuchar algo nuevo, entonces se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Hermanos, estos maestros no te están enseñando sana doctrina, no te están enseñando la Biblia, te están enseñando ideas de su propio corazón, de su propia mente. No son palabras que dijo Pablo o que dijo Pedro. Y si usan un texto en la palabra, lo tuercen para su propia conveniencia. Número 6. El objetivo principal. Te programan para dar dinero sin pensar. La ingeniería social aplicada al dinero funciona así. Te hacen sentir culpable cuando no das el 10% de tus ingresos. Constantemente te lo repiten y te dicen que eres un ladrón si no das. ¿Cuándo vieron ustedes a Pablo, a Pedro y a Jesús presionando a los pobres para que le llevaran el 10% de los ingresos? Te prometen milagros financieros si das. Y si no das, te ponen bajo condenación. Si no aportas a la visión, en lugar de enseñarte el verdadero dar cristiano,
que está en segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Pueden buscarlo, búsquenlo y verán lo que dice el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Lo convierten en un intercambio comercial con Dios, la ofrenda, el diezmo. Esto es una perversión del evangelio, una venta de bendiciones. Número 7. Aíslan al creyente del resto del cuerpo. Si te atreves a cuestionar lo que está diciendo el líder, a muchos de ustedes le ha pasado, y eso lo sé, a mí me pasó también. Te enseñan que la única voz que debes oír es la del Padre espiritual, la de tu Padre espiritual, cuando Jesús dijo que a nadie llamen Padre sino al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes llaman Padre espiritual a su pastor? Déjame decirte que eso es una idolatría. Si le estás llamando Padre a ese falso pastor, tú estás en pecado, porque la Biblia dice: a nadie llamen Padre sino al Señor. Al único que debes llamar Padre es al Señor, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera Jesús permitió que los discípulos le llamaran Padre. Por eso Pablo siempre hace una diferencia entre el Padre y Cristo Jesús. Te dicen a ti, si escuchas otras palabras, que tú estás en una doble cobertura o que estás en confusión. Te dicen, pero tú tienes una cobertura. ¿Por qué tú estás oyendo ese tollo que te están predicando? Esto es un aislamiento sectario, una técnica de manipulación que busca desvincularte de cualquier voz que te pueda hacer despertar. Eso es peligroso. Si tu líder está haciendo eso, es un falso profeta. Cristo no lo envió. Cristo no vino a formar una secta, sino un cuerpo donde todos los miembros participan, no uno solo, y son guiados por el Espíritu Santo. Por eso debes escudriñar las Escrituras. Predique el verdadero mensaje que predicó Jesús, que predicó Pablo, que predicó Pedro, aunque a la gente aunque las personas no quieran oírlo, aunque a la gente no le guste. Para concluir, amado hermano, lo que estamos viendo no es solo carnalidad, es manipulación sistemática, es ingeniería social disfrazada de unción, es control emocional disfrazado de profecía, falsos profetas. Es exaltación del ego disfrazada de honra ministerial. ¿Y acaso creen ustedes que los falsos profetas de este tiempo no iban a usar la tecnología que tienen a su alcance? No iban a usar la inteligencia artificial. Pero como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, verso 17, oigan lo que dice Pablo aquí. Porque no somos como muchos. Ya en época de Pablo había muchos que estaban utilizando la palabra de Dios para enriquecerse. Escuchen bien lo que él dice. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Oh, esto se hacía ya en época del apóstol Pablo. Sí, sigue diciendo Pablo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El verdadero evangelio no necesita luces de distintos colores para crear una sensación, ni humo artificial, ni manipulación. No necesita manipulación, solo necesita la cruz, la sangre de Cristo, el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga y te ayude a entender cada día más su palabra.